Vamos de inmediato con información de último minuto. Hay bombardeos, esta vez en la zona sur de la Franja de Gaza. Un territorio que supuestamente no iba a ser bombardeado. Israel le había pedido a la gente de la zona norte de la Franja de Gaza que se desplazara al sur. Sin embargo, ha habido bombardeos a esta hora en ese sector. Tomamos contacto de inmediato con Rafa Cavada, que nos cuenta detalles de cómo se está viviendo esta situación ahí en la zona. Tú nos cuentas, Rafa, ¿cómo estás? En Ashkelon, Rafa, ahora, ¿no es cierto? Buenos días. Hola, Roberto. En Ashkelon. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en Ashkelon. Esto es a escasos 10 kilómetros de la Franja de Gaza, pero del extremo norte de la Franja de Gaza. Esta fue una de las ciudades más castigadas durante el inicio de la ofensiva de Hamas. Yo recuerdo haber estado al aire el fin de semana mostrando las imágenes de cómo caían, informando cómo caían los rockets sobre Ashkelon, estos cohetes. Y aquí tienen un ejemplo claro de lo que puede hacer uno de estos cohetes. Hemos encontrado al menos 4 o 5 lugares, pensando en la enorme cantidad de cohetes que cayó sobre esta ciudad de unos 30.000 habitantes. Ustedes pueden darse cuenta del nivel de inseguridad que vieron acá. De hecho, aquí el rocket cae acá abajo, en una zona de hormigón armado, pero los daños llegan hasta los balcones del último piso arriba, donde están los vidrios rotos, los techos, las esquirlas. Aquí, cuando uno de estos proyectiles estalla, no es solamente el estallido, la onda expansiva, lo que puede causar la muerte de quienes estén cerca, sino que en muchas ocasiones son las esquirlas, esos trozos de metal o de piedra que salen volando y que provocan esos daños que ustedes están viendo en la parte de abajo de los balcones. Esto cuando impactan a las personas que están acá. Es por eso que los edificios como este cuentan con estas piezas especiales para que la gente entre. Ashkelon hoy no ha recibido bombardeos. La explicación, digamos, la teoría que tienen los habitantes de esta ciudad es que básicamente, como mañana llega el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hay aquí una suerte de tregua no declarada o de mantenerse quieto. Es una tregua entre comillas, digamos. Estamos viendo que los ataques sobre Gaza continúan, incluyendo Gaza Sur, que se suponía que estaría a salvo de los bombardeos estadounidenses, perdón, de los bombarderos israelíes, pero la llegada del presidente estadounidense ha puesto una cuota de espera y está todo el mundo ansioso a ver qué va a ocurrir mañana. Primero en terreno, a ver si hay o no bombardeos desde Gaza hacia las ciudades de los alrededores, algo que se considera bastante poco probable debido a la capacidad de respuesta que tiene la Fuerza de Tarea estadounidense estacionada acá en el Mediterráneo con 2 portaaviones. Y por otra parte, en el terreno diplomático, en las presiones que hay para que se abra un corredor humanitario. Rafa, ha habido también noticias sobre los secuestrados por parte de miembros de Hamas, y justamente el primer video tiene que ver con nuestro país, porque es una nieta de un chileno, una de las secuestradas, cuyo video fue difundido por Hamas dando cuenta de que estaría con vida. Ahí la vemos en imágenes. Ella resultó herida en uno de sus brazos después de la acción de Hamas en territorio de Israel. Y ella decía en este video que había sido intervenida quirúrgicamente con éxito. ¿Se ha sabido algo más? Porque acá la gran pregunta que nos hacemos es si esta nieta de chilenos podrá volver a Israel o no, y si hay negociaciones hasta ahora entre Israel y Hamas para poder lograr la liberación de ella y de otros 200 secuestrados que permanecen en la Franja de Gaza. Sí. A ver, es una pregunta con muchos ángulos la que hace Roberto. Primero, esto es una presión directa al gobierno de Benjamín Netanyahu. Se le está diciendo, tenemos los rehenes, son 199, eso es lo que ha dicho Israel, son 199 rehenes, los tenemos en la Franja de Gaza, tenemos 2 lugares donde ocultarlos, si los quieren tienen que venir por ellos. No, una bomba no los va a sacar de acá, digamos, tienen que entrar con la bota militar. Esa es una operación riesgosa, es una operación que siempre puede, costar mal en el primer término, digamos, que tenga muchas bajas
bajas de militares involucrados. Que pueda salir mal porque haya muchas bajas de civiles involucrados y que pueda resultar mal en un tercer término, es que tenga muchos rehenes muertos. Aquella vieja máxima de Israel no negocia con terroristas, creo que estábamos juntos cuando lo preguntamos, sí. En este caso es bastante relativa. Y segundo, esto también tiene que ver con cuál va a ser la actitud que va a tomar el gobierno de Benjamín Netanyahu para tratar con esta situación. Muchos dicen que debería comenzar una serie de acercamientos para ver qué es lo que está pidiendo Hamás. De hecho, está pidiendo liberación de prisioneros. El punto es, ¿cuántos prisioneros? ¿A cambio de quién? Veamos qué dijo Shane acá a propósito de cómo había sido tratada, y de lo que ella quería. כרגע אני נמצאת בעזה, חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה, נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר, אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי, בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר, בבקשה, תודה. Hay un momento en el mensaje, Rafa, incluso donde ella mira hacia arriba, como buscando aprobación, donde este mensaje, tenemos que decirlo, si bien busca darle tranquilidad a su familia, es un mensaje absolutamente preparado y dirigido. Donde ella relata que está bien, pero las imágenes previas, donde se le ve con un vendaje, hablan completamente de lo opuesto, ¿no? Hay momentos en que se le ve con mucha cara de dolor después de esa operación. Sí, a ver, en realidad nunca una prueba de vida de un rehén en lo que declara algo puede ser tomado, digamos, como literal. Uno siempre debe hacerse la pregunta, ¿qué presión está sometida? Evidentemente, los captores, si van a presentar una prueba de vida, no le dicen de lo que quieras, digamos. Le dan instrucciones sobre lo que tiene que decir. Y sí, yo concuerdo contigo, en esa mirada, cuando levanta los ojos, es claramente o se puede interpretar como estoy diciendo lo correcto, digamos. También es cierto que está viva y recibió tratamiento médico por la herida que probablemente se la infligió Hamás en el ataque. ¿Quién más podría haberlo hecho? Pero para los familiares de Namshane esto es un punto importantísimo. Su hija está viva y mi pregunta hoy, y mi sensación, no sé si la comparte conmigo, es que debe haber centenares de familiares de rehenes pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo hago yo para recuperar a mis familiares que están presos en Gaza, en poder de Hamás? ¿Qué va a hacer el gobierno de Benjamín Netanyahu para rescatarlos? ¿Qué tan riesgosa va a ser la operación? ¿Y qué gestiones le están pidiendo las familias que tienen personas secuestradas al gobierno? Al gobierno para que acelere esto, porque la vida de ella depende de minuto a minuto. O sea, aquí se pueden demorar un poco más y puede tener un final que nadie quiere esperar para esta joven. A ver, vamos a escuchar, tenemos declaraciones que ha formulado la familia de ella hace un ratito, hace pocas horas, esta mañana. Vamos a revisarlas. Yesterday I saw my baby on television. Ayer vi a mi bebé en televisión, vi que ella está viva. Y antes había escuchado que había sido baleada en el hombro. Vi que le hicieron una operación. Ella se ve muy aterrada. Ella se ve que está con mucho dolor. Y veo que ella dice lo que le están diciendo que diga. Pero veo que ella está estable y que necesita atención médica. Este es un crimen contra la humanidad. Todos deberían unirse para parar este terrorismo y poder traerlos a todos de vuelta a casa.
needs medical care. We're here to say one thing and one thing only. We want Mia. Estamos acá para decir una cosa y solamente una cosa. Queremos que Mia y todos los rehenes que están capturados en la Franja de Gaza sean devueltos a su hogar. Es la única razón para la que estoy aquí. Mia es una niña inocente que solo quería ir a una fiesta con unos amigos y terminó secuestrada y alejada de su hogar. Queremos traerla de vuelta. That's what we hear. We want to bring her back. Rafa, bueno, el mensaje es contundente. Queremos que liberen a cada uno de los rehenes, decían los familiares, pero jamás recordemos que cuando empezaron los bombardeos en Gaza dijeron que iban a ejecutar a cada uno de los rehenes por cada uno de los bombardeos que realizara Israel y que incluso dijeron que los iban a transmitir. ¿Cuál es la opinión generalizada en Israel sobre la actitud que debería tener las autoridades de Israel respecto a la situación de estos secuestrados? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Hay que negociar con Hamás para lograr su liberación? ¿O se cree que incluso ya es prácticamente imposible poder lograr la liberación de ellos? A ver, hoy día conversamos con un rabino que milita en un partido político que es el Likud, el partido que respalda a Benjamín Netanyahu, el partido de Benjamín Netanyahu, que nos decía que aquí, visto desde un punto de vista religioso, los israelíes, en realidad hablaba de los judíos, tienen que tomar las armas e ir a buscar a los rehenes. Esa es una visión que yo diría que es mayoritaria o al menos generalizada. El problema es que él no tiene familiares secuestrados. Sí tiene familiares en el ejército y como casi todo el mundo, eso lo sumerge en una gran tribulación. Si acá todo el mundo tiene claro que en estas operaciones la gente se puede morir. Ahora, el punto es que hay quienes dicen tenemos que negociar con un poco más de cartas en la mano. Y ahí a mí me hace juego, Roberto, las versiones que hemos estado escuchando aquí y allá, digamos, sobre la necesidad de entrar a pie en Gaza y tomarlo militarmente. Porque si tú te tomas, no la Franja de Gaza completa, pero por ejemplo, la ciudad de Gaza, tú ya tienes un arma de negociación mucho mayor para exigir la liberación de los rehenes o al menos para sentarte a negociar. El punto es, como tú bien lo decías, ¿qué pasa si esos rehenes están hoy día en Gaza Norte y mueren durante el ataque? O además, ¿qué pasa si están en Gaza Sur y murieron ahora en el bombardeo del que tú nos hablabas? Porque nosotros acá escuchamos los aviones como pasan y escuchamos dos estruendos que no son acá. Evidentemente no son acá porque no sonaron ninguna sirena antiaérea. O sea que hay dos posibilidades. O fue un cohete que cayó fuera de un lugar poblado o son bombas que están tirando los cazas que yo escucho pasar a este momento. ¿Qué tal si en uno de esos bombardeos murió algún rehén que fue llevado a la zona sur que está siendo atacada en estos momentos según tú nos cuentas? Entonces, la cantidad de interrogantes que se abren sobre la posibilidad de que algo salga mal en la operación de rescate de rehenes también es algo que la gente está considerando. Aunque yo insisto, la gente con la que nosotros hemos hablado está todavía imbuida en un shock emocional que exige que haya una venganza, una respuesta militar durísima y que se extermine a Hamás. Eso es lo que hemos escuchado una y otra vez, que se extermine completamente al movimiento islámico de resistencia Hamás. Ahora, también aquí, ¿qué pasa con las autoridades? Porque la percepción de la población es una, pero las autoridades también tienen doble rol. O sea, igualmente, cuando toman una serie de decisiones, tienen que hacerse cargo de lo que implica ser autoridad, de las repercusiones que puede tener esa decisión, no solamente para un caso puntual, sino que las autoridades, ya lo sabemos de sobra, tienen que velar por la mayoría, ¿no? Entonces, hoy día también es válido preguntarse qué pasa si una decisión mal tomada pudiera desatar un conflicto mucho mayor, en términos también de los otros grupos radicales islámicos que están amenazando la zona, ¿no? Sí, tienes toda la razón y mucha gente agrega cuando dice es necesario exterminar a Hamás
y seguir con Hezbollah. Es lo que nos dice muchísima gente acá, tomando en cuenta que ambos grupos han crecido demasiado. Lo que ocurre es que, y tú bien lo dices, acá hay un problema que las autoridades tienen que pensar no solamente en lo que les interesa a ellos, sino en las personas. Pero en lo que les interesa a ellos hoy día también está su supervivencia política. Pensemos que Netanyahu está bajo la lupa por cómo fue este ataque posible teniendo ese nivel de inteligencia. Así que cada decisión que tome va a ser extremadamente delicada en ambos aspectos. Así es. Bien, Rafa, una vez más vamos a tener una jornada tremendamente noticiosa ahí desde Israel, la Franja de Gaza, y bombardeos en la zona sur de Gaza, y también muy atentos a la situación de esta nieta de chileno que ya dieron cuenta de que está viva, de que está secuestrada por Hamas, y vamos a ver cómo actúa entonces Israel en esta situación de los rehenes. Muchas gracias, Rafa. Que estés bien. Gracias, Rafa. Muchas Un gracias abrazo.